Bienvenidas a nuestro cuarto episodio. El día de hoy vamos a hablar de un tema que consideramos súper importante, como todos los demás, sobre el duelo que vivimos con nosotras mismas cuando nos convertimos en mamás. Bienvenidos al lado B de la maternidad. Somos Adri y Pau, mamás y profesionistas, y en este espacio buscaremos hablar de muchos temas en los que queremos romper paradigmas. Donde lo que debía ser ya no es, o al menos no para todas. Donde querer a tus hijos y demostrar ese profundo amor es increíble, pero sentir miedo, ansiedad y temor es normal y está bien. Esperemos que disfruten cada episodio. Y quisiera arrancar este episodio platicándoles un poco de la definición que encontré de la Organización Mundial de la Salud respecto a cómo define el duelo, porque creo que es un tema bastante importante. Y habla de que es la reacción normal que tenemos ante una situación de pérdida, ya sea de una persona, objeto, animal o etapa en nuestra vida con la que tenemos cierto apego. Uh-huh. Y ahí, Pau, hay dos palabras que me resonaron mucho en esta definición. La primera es la palabra pérdida, uh-huh, porque sin duda creo que la maternidad involucra pérdida en algunos sentidos. Totalmente. Pérdida de nuestra identidad, pérdida de nuestro tiempo, pérdida del control. En muchos casos es también pérdida de personas, ¿no? De familiares, de cierto círculo cercano, de tus amigas o amigos. Sí. Entonces creo que en general la maternidad está rodeada de este sentimiento de pérdida, que no siempre lo identificamos como un duelo, ¿no? Y la segunda palabra, y de verdad me dio una paz enorme haberla encontrado aquí, es normal, uh-huh, porque, híjole, creo que cuando estamos en estos procesos sentimos que es todo menos normal, sentimos que somos casos aislados, sentimos, uh-huh, que nada más a nosotras nos pasa. Está pasando. Y creo que es súper importante reconocerlo como algo normal, algo ordinario por la que pasamos más de alguna de nosotras, ¿no? Entonces, resueno completamente con estas dos partes. Creo que sin duda la maternidad implica y significa transformarnos en muchos sentidos, redefinir quizá nuestra identidad, uh-huh, ¿no? Porque si bien seguimos siendo estas mismas personas o estos mismos individuos, hay muchas cosas que cambian que hay que quizá poner y redefinir, ¿no? Como en dónde queremos estar y cómo queremos fluir con nuestra maternidad. Entonces, estas palabras sin duda resuenan mucho con eso. Quisiera preguntarte en ese sentido, Pau, si tú durante tu proceso ya posparto, uh-huh, identificaste algunos puntos que pudieras decir, estoy en un proceso de duelo, estoy viviendo estas pérdidas o no, ¿cómo viviste o qué cosas identificaste al inicio de tu posparto? Híjole, qué tema tan fuerte, ¿verdad? Yo creo que lo mencionaste, todos los temas son importantes, pero el duelo que vivimos con nosotras mismas de una nueva versión es súper, súper importante y por eso lo estamos mencionando en este cuarto episodio. Y sí, Adri, yo por lo que pasé en mi posparto inmediato, yo recuerdo, no sé si André tenía, no recuerdo el tiempo exacto, pero estaba chiquito, no sé si tenía 2 semanas de haber nacido y yo estaba perdida, yo me sentía perdida, yo pensaba que era a la única que le estaba pasando, uh-huh, entendía que no, porque justo en este grupo que ya hemos mencionado que tenemos de amigas mamás, todas decían, ¿qué onda? O sea, ¿qué es esto? ¿Cuándo pasa? ¿Por qué todo el tiempo estoy llorando? ¿Por qué me siento así, tan perdida, tan incomprendida, tan miles de cosas? Pues yo me sentía, haz de cuenta, abandonada, o sea, como si estuviera en medio del mar, de la nada, perdida en un barco yo sola. Así me sentía. Sin embargo, yo sé que había una red de apoyo a mi alrededor, que estaba mi esposo, que estaba mi mamá, que estaban mis papás, que estaban mis amigas, pero quizá ellos no sabían cómo ayudarme o por lo que yo estaba pasando. Entonces yo recuerdo llorar mucho,
mucho, mucho, mucho. Siempre he sido muy llorona, pero en ese momento era el doble o el triple. Sí. No era yo, no me sentía yo. Entonces yo discutía mucho con mi esposo. Me acuerdo que yo le dije, ¿sabes qué? O sea, en el punto de quiebre que sentí que fue como el ultimátum, yo agarré y le dije, o voy con la psicóloga o hasta aquí la dejamos. Sí. Porque yo de verdad sentía que él no me entendía, y pues claro que no me entendía, porque él no estaba pasando por él quizá en su proceso diferente, pero no estaba pasando por todo lo que yo estaba pasando. Sí. Entonces, fue cuando yo pedí ayuda. Busqué esa ayuda, en ese momento fui con una psicóloga y le hablé sobre todo lo que yo estaba pasando, que eran muchísimas cosas. Yo siento que es como un montón de cambios y te los avientan así como una avalancha. De un solo fregadazo, de un solo trancazo, tómala. Sí. Una cachetada así, ¿no? Ahí te va todo. Entonces, estás así como malabarista sosteniendo todas las pelotas y de pronto sientes que se te cayó una. Entonces, yo pedí ayuda. O sea, yo me sentí en un momento en el que de verdad tuve que pedir esa ayuda muy pronto, porque yo me sentía que me estaba hundiendo y no estaba yo disfrutando tener a mi hijo. Claro. No sé si a ti te pasó algo, si tú sentiste algo similar. Sí, completamente. O sea, yo también recuerdo haberme sentido, como dices, perdida. No me sentía yo. En muchos momentos yo decía, esto está en piloto automático y yo no sé quién es la que está reaccionando. O sea, ¿qué está pasando, no? Por muchos temas, o sea, desde mi cuerpo quizá no me sentía yo. Yo siempre he sido una persona que le gusta mucho y disfruto mucho el tiempo conmigo misma. Disfruto yo hacer las cosas como a mi tiempo, a mi ritmo, ¿no? Y a ver, o sea, aquí tenía todo menos control de mi tiempo. O sea, no podía ni siquiera decidir, y era de las cosas que a mí más, o sea, era como, inhala negro, exhala blanco, ya sabes, no poder decidir cuándo iba a ir al baño. Porque quizá había decidido ir al baño y en ese momento en el que me había sentado, mi bebé ya estaba llorando y entonces era córrele, y ¿no? Y estas cosas era como, uy, ¿por qué no puedo tener 5 minutos para mí? Me pasaba mucho, por ejemplo, a ver, también, y yo creo que como mujeres la mayoría somos muy control freaks, ¿no? O sea, y yo también tiendo a ser así y a ser más estructurada y organizada con ciertas cosas, pero, por ejemplo, ya esta semana Aitana ya agarró su rutina de dormirse, su siesta, por decirte algo, media hora, perfecto, ¿no? Aprovecho. Ya sé que esa media hora la tengo para mí, pero resulta ser que el lunes siguiente ya no es media hora, mamá, ya es 15 minutos o tal. Y entonces era como, ¿por? Si yo ya planeé, si yo en ese momento ya había pensado que iba a ir a tal. Entonces, estos cambios de verdad me generaban mucho, me costaban mucho, pues, no poder sentir que hacía de alguna manera las cosas a mi ritmo, que tenía tiempo para mí. O sea, eso fue un tema súper que me costó mucho trabajo. Y el otro es, insisto, no sentirme yo en muchos aspectos y sobre todo el tema como psicológico, ¿no? El tema hormonal, estás arriba, estás abajo, ni siquiera tú sabes. O sea, de repente tenía unas ganas de llorar tremendas y me acuerdo que Rafa me decía, pero es que ¿qué tienes? Y yo, es que no sé qué tengo, no me preguntes qué tengo porque ni siquiera lo sé yo, ¿no? No, está cañón, yo creo que... O de repente estás enojada, ¿no? ¿Y por qué estás enojada? No sé, solo porque quiero estar, o sea, hoy no, o sea... Sí. Pero el ni siquiera yo entenderlo, o sea, porque a veces cuando tú lo entiendes, ¿no? Dices, bueno, se lo puedes explicar a alguien más para que entienda por lo que estás pasando, pero es que ni siquiera tú entiendes lo que está pasando. Exactamente. O sea, eso es clave. O sea, yo creo que ni siquiera tú sabes, y entonces tu pareja, el papá de tu hijo, está ahí preguntando, es que ¿qué tienes? Es que ¿qué te pasa? Es que esto, es que el otro. Y tú así de, o sea, no sé qué tengo. No me estés preguntando, solo acompáñame. Claro. O sea, como decías, bueno, dame esos 5 minutos, ¿no? Sí. O sea, apóyame en esto, porque de verdad siento
que me estoy volviendo loca. Ahora, otra cosa que justo quería mencionar, que un poco de la pareja, quienes vivan esto con su pareja, este proceso, de pronto el centro de atención se vuelve tu hijo o tu hija. Y al hombre creo que le cuesta un poco de trabajo entender esa parte, porque de repente eran ustedes dos nada más. Claro. Donde tenías ese chance de ponerte a ver la serie, de ponerte a ver la película, de si querías irte al cine, de llegar y preparar la cena y sentarse a comer juntos. Ahora ya no, porque tu hijo está o tu hija está tan chiquito que necesita sobre todo de los dos, pero sobre todo de su mamá al inicio. Completamente. Entonces, yo creo que ahí tienen una chamba pues muy grande, las parejas, en este caso, para abrazar, para cobijar y para dar como ese sostén, ¿no? Ahora, Adri, yo quisiera preguntarte, ¿qué señales tuviste o identificaste, un poquito de todo lo que hemos hablado hasta ahorita, qué señales viste o identificaste que te hicieron darte cuenta que estabas viviendo este proceso de duelo? Yo creo que la primera fue cuando justo no me lograba como identificar, no me sentía yo, no sentía que estaba disfrutando esta parte de mi proceso, a ver, cuando estás embarazada, lo que dices, ¿no? O sea, a ver, y son 9 meses, o bueno, pon tú 6, si es que hasta los 3 meses decidiste gritarle al mundo que estabas embarazada, pero eres el centro de atención, ¿no? Y todo es wow, la mamá, sí, la pancita, tal, bla, bla, y es como mucha atención sobre ti. Y de repente es quitar como este spotlight, ¿no? Y de repente es solo el bebé, pero y esto, como dices, es un poco el mensaje de que también muchas veces las mamás necesitamos sentirnos acompañadas. Y de repente todo el mundo se vuelca sobre el bebé, cómo están, van, y a mí me pasa hasta la fecha y mi mamá se va a reír, pero que de repente llega y ni siquiera me saluda, ¿no? O sea, llegas con el bebé, ni siquiera te saludan y es todo con Aitana y así. Obviamente lo entiendes, pues, pero en ese momento es muy duro, porque es como hacerte un poco hacia atrás, ¿no? Separarte un poco y decir, híjole, aquí ahorita el principal, el primordial es él o la bebé. Entonces, en ese momento, o sea, a mí la verdad es que fue algo fuerte, fue algo que me costó trabajo reconocerlo, porque creo que ese es un tema bien importante. Creo que primero en este proceso de duelo todas pasamos por una etapa de negación. Sí. ¿No? Todas como que quieres que nadie se dé cuenta, está pasando, que nadie se dé cuenta que estás mal. Exacto, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante reconocerlo, y luego viene esta etapa ya de abrazarlo y de darte cuenta y decir, sí lo estoy viviendo, sí estoy viviendo este proceso de duelo, sí estoy sintiendo, ¿no? Todas estas emociones porque a ver, todo esto va acompañado de miedo, de frustración, de muchas inseguridades que traemos nuestras, otras, pues por todo lo que vas viviendo todo el tiempo, que si los comentarios que te hacen y tal, sí. O sea, es que es un avalancha y una avalancha de muchas cosas, entonces siento que te sientes perdida y no te encuentras en todo esto porque todo lo que estás viviendo es completamente nuevo y te tienes o estás intentando volver a redefinirte como mamá. En este proceso de duelo también seguramente muchas en nuestro embarazo dijimos, ay, cuando nazca mi bebé yo voy a hacer X, Y o Z cosas. Yo no le voy a dar pantallas a mi hijo. Sí, o sea, que si el chupón, ¿no? Pon tú en el inmediato de tu posparto, que si el chupón, que si lo que sea. Sí. Y tienes que recurrir a eso y es como, híjole, pero es que yo siempre dije que no lo iba a hacer, pero ahora lo estoy haciendo. Híjole, pero es que este sentimiento de culpabilidad que tenemos muchas, ¿no? De que, ay, yo voy a ser súper light, pero a la hora de la hora sientes que no se lo quieres dejar a nadie, porque sientes que nada más contigo. Yo era esa persona. O sea, son muchas emociones, muchas cosas por las que estás pasando que te comparas con muchas otras personas y no logras como identificarte en una de ellas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es bien importante como eso, empezar a reconocer, empezar a identificar estas emociones, estos sentimientos, que son completamente normales y naturales en todas, pero empezarlos como a
a identificar, ¿no? Y a a ponerles nombrar. nombre, ¿no? A ponerles nombre. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Adri. Yo creo que no está mal reconocer que necesitamos ayuda, que necesitamos una red de apoyo. ¿Sabes qué? Yo creo que algo que a mí me cuesta mucho trabajo es pedir ayuda, pedir apoyo. Pero antes quizá yo podía sobrellevarlo sola mis cosas, pero ahora que tengo a mi hijo, he tenido que pedir ayuda. Claro. He tenido que pedir ese apoyo y está bien pedir ese apoyo porque solas no podemos, no vamos a poder y si creemos que podemos va a llegar un punto en el que vamos a explotar. Sí. Porque no se puede. Ya sea tu pareja, si es que la hay, ya sea tu mamá, ya sea tu papá, tu amiga, tu hermana, quien sea, pero te tienes que agarrar de alguien en algún momento porque si no, no se va a poder. Y sobre todo también identificar que son etapas, ¿no? Exacto. Que son momentos, o sea, exacto. no todo tu posparto o no todo... es oscuro siempre, ¿no? Es oscuro siempre, exacto. O sea, son etapas y hay que vivirlas. O sea, yo creo que el duelo, a ver, nos cuesta mucho, yo creo que nombrarlo, porque normalmente lo asociamos con la muerte, ¿no? Es decir, alguien está en un proceso de duelo, pues ¿quién se murió? No es una muerte en sí, es porque hay una pérdida. Totalmente. E insisto, yo creo que cuando nace tu bebé, nace una mamá. O sea, eso es un tema, es muy fuerte, pero es que sí, hasta cierto punto dejas de ser tú para estar por alguien más, porque lo que decías ahorita, las primeras semanas y los primeros meses del bebé, es súper importante, evidentemente, el apoyo de todos, pero la mamá es la mamá para el bebé. Sí. Si estás dando lactancia, pues porque estás lactando y a veces luego dices, pues me encantaría, ¿cómo? ¿No? Muchos papás, que ¿cómo te ayudo? Pues no puedes. No puedes, ¿no? O es más complejo. Pero la mamá está ahí, o sea, el soporte, hay también lo que luego hemos visto algunos estudios que de repente dicen que el niño emocionalmente también depende mucho de la mamá, esta parte del apego, y habrá bebés que sí, habrá bebés que no, pero quienes están en ese momento, pues también estás y vives completamente para tu bebé. O sea, yo recuerdo que había momentos en los que decía, ¿en qué momento se quiere separar esta niña 5 minutos de mí? Sí. Y era difícil. Pero fíjate, Adri, ahorita que mencionas eso, y porque a mí también me pasó, sobre todo cuando dependen tanto de ti que los alimentas, que pueden estar ahí pegados todo el tiempo, y tú quieres un momento de paz, 5 minutos para ti, o sea, quieres ir al baño y estar tranquila, quizá, o comer caliente. Yo me acuerdo que al inicio comía pues como se podía, a la hora que se podía, y era horrible. Yo anhelaba comer un plato caliente sin la presión de tener que comérmelo ya porque había que hacer esto y el otro, ¿no? Entonces, justo, no sé si te pasó y ahorita lo recordé, a mí me molesta que luego te hagan el comentario, es que disfruta y aprovéchalo porque va a crecer. Bueno, yo sé que va a crecer, es normal, es el proceso normal y es lo que todas queremos, ¿no? Claro. Pero, a ver, hay momentos en los que tú quieres esos 5 minutos para ti y está bien. O sea, que tampoco como mamá se sientan culpables por querer tener un momento de paz. Porque al inicio es muy demandante. Sí, o esta parte de que lo tienes que disfrutar, ¿no? Porque es tu bebé, porque es tu hijo, porque, pues, o sea... Sí, pero no. Sí, pero no. No, exacto. O sea, sí, pero porque no. al final del día, y a lo que voy con esto, es que no siempre a lo mejor el sentimiento o la emoción va a ser de alegría profunda e inmensa. No siempre es así. O sea, yo he tenido y digo, fortuna de encontrarme con 2 mamás que se han atrevido a decir, yo las primeras semanas, la primera semana o 2 semanas de mi bebé, no soportaba verlo. Claro. No podía. Y qué valiente es esa parte de decir, no puedo, no me estoy encontrando. O sea, todas las mamás. Y todos se sorprenden, es tu hija, no, es tu hijo, ¿cómo? Claro, o sea, ¿cómo no puedes tener se vale no tener este sentimiento de amor profundo? Y creo que es normal, o sea, para quienes lo viven es normal y no tenemos por qué juzgarlo, porque, insisto, no tenemos tampoco el big picture de lo que hay en esa situación, ¿no? Pero, o sea, hay que poner este tema como, o sea, sobre la mesa, entender que no siempre va a ser una emoción tan positiva o abrazadora como quisiéramos, ¿no?
yo la verdad es que lo que decías ahorita y a lo mejor un poco platicar, Pau, cómo fue tu experiencia en este proceso de que tu familia, tu tribu, tu esposo, ¿no? El apoyo que dices que se vuelven. O sea, yo creo que en ese proceso de duelo, donde no te encuentras, donde no sabes qué estás pasando, es, como dices, súper importante tenerlos ahí, saber que lo tienes, ¿no? Exacto. ¿Crees, primero, crees que la sociedad y en general los papás o tu círculo cercano está preparado para acompañar en estos procesos de duelo a las mamás? Híjole, creo que tienen la intención, porque claro que la tienen. O sea, yo creo que ni a tu pareja ni a tus papás les gusta verte triste, ni a tus amigas. Entonces, creo que existe la intención de ayudar, pero muchas veces no saben cómo. A ver, Adri, seamos realistas. Cuando tú mencionas ir al psicólogo, todavía está mal visto. Sí, para muchas sí. Para mucha gente. Y en la sociedad, ¿no? En la sociedad. Gracias a Dios ya han mejorado las cosas, como todo, ¿no? Vamos avanzando, pero hasta cierto punto está como todavía mal visto. Entonces, yo recuerdo cuando decido ir con la psicóloga, pues sí hubo gente que me juzgó y lo sé. O sea, como de que, ¿por qué? O sea, ¿por qué vas a ir? Bueno, porque hay un punto en el que ya ni mi pareja ni mis papás me pueden ayudar, ¿no? Entonces, estaría padre que las parejas, los papás, desde antes de que nazca el hijo o la hija, pudieran prepararse un poco, así como se preparan para el curso psicoprofiláctico y los ejercicios y las respiraciones y todo esto, bueno, que también se prepararan un poco para todo lo que puede venir, porque es como un baldazo de agua fría. También, oye, yo me pongo a pensar y digo, bueno, también qué difícil para Oscar de repente no saber cómo manejar la relación, y porque yo estaba muy irritable. Claro. Entonces, pues también cómo tener esa paciencia, el justo, porque él también estaba pasando por otras cosas, claro, quizás, por otros cambios que yo ni le preguntaba. Entonces, el hecho de decir, bueno, ¿qué necesitas, no? Quizá yo creo que una de las cosas que podemos hacer es estar ahí, sentirnos que están ahí, sentir ese apoyo, decir, bueno, aquí estoy, ¿qué necesitas? No sé por lo que estás pasando, quizá tú tampoco, pero ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? O sea, lo que decías, quitar un poco cargas, claro, sobre todo al inicio, que es tan pesado y que todo recaiga en ti. Bueno, ¿sabes qué? Hoy tú come caliente, claro. yo la cargo. Oye, ¿sabes a mí que ahorita que estás diciendo esto, qué me pasó? Que también creo que es como importante. A ver, hay muchos, como dices, muchas expectativas puestas, ¿no? Unas que nos imponen y otras que nosotras nos ponemos. Nos ponemos, ¿no? Entonces creo que es importante, quitarnos estas expectativas de lo que como va a ser la maternidad ideal y lo más bonita y la maternidad rosa, ¿no? Creo que eso es súper importante. Pero el otro tema es que quienes están un poco desde fuera, tampoco nos juzguen, sobre todo quienes somos mamás primerizas. Sí. Muchas cosas las estás haciendo por instinto, sí, pues porque leíste, porque encontraste, porque alguien te compartió y eso resonó contigo, ¿no? Pero vas llevando tu maternidad como poco a poco. Y creo que muchas veces pasa que llegan como a querer imponerte cierto estilo, cierta forma, cierta idea. Y entonces ahí es donde empiezas como a brincar con esto que no va contigo, ¿no? Sí. Y ahí yo creo que quienes estamos después, o sea, desde atrás, debemos de contenernos un poco, debemos de volvernos un soporte en lugar de volvernos una carga. Yo hoy que veo hacia atrás en mi posparto, híjole, yo creo que el que mi mamá haya estado ahí conmigo, sobre todo las primeras 2 semanas, que mi historia, mi posparto es todo un tema, pero de nacimiento de Aitán es todo un tema, pero que estuvo ahí ella conmigo. Más, no quiero decir que era una espectadora porque de verdad era un apoyo, pero lo manejó muy bien y a lo mejor lo hizo sin pensarlo. Nunca fue, a ver, pero déjame te explico cómo se cambia el pañal, pero es que hazte para allá porque tú no sabes, yo ya fui mamá, yo ya lo viví, entonces tú déjame a un ladito y déjame, ¿no? Sí. Siempre o sea,
me ayudó muchísimo en lo que decías, tener la comida, levantarte, tal, porque pues la movilidad, todo, o sea, ella estuvo ahí para mí. Pero como que en cuanto a mi maternidad, sí me dejó ser en ese momento. Sí me dejó ser a mí la mamá de Aitana. Claro, era de repente, oye, ma, ¿esto qué? O sea, ¿cómo se hace, no? Ah, bueno, ¿no? Cámbiala aquí, hazla acá o así. Pero como que no trató de imponer, en las noches recuerdo que algunos días me decía, Adri, o sea, ustedes díganme, ¿quieren dormir más rato? Yo les cuido a Aitana, en las primeras semanas estuvo completamente con nosotros. Yo se las cuido, ¿quieres que...? Y yo me acuerdo decirle, no, ma, quiero estar, o sea, ahorita quiero estar ahí, quiero estar con mi hija y tal, ¿no? Pero no fue un tema de, no, hazte para allá, que creo que luego eso pasa mucho. Hazte para allá, yo asumo este rol. Y ahí luego nos desacomodamos, ¿no? En nuestro rol que debemos de tomar. Entonces, creo que ese acompañamiento sí es bien importante. Totalmente. Y que lo hagan así, desde esta parte de apoyar, de dar soporte, de contener, exactamente. Y no tanto desde el te impongo y así no es. Híjole, es que eso que estás haciendo no estás haciendo mal. Porque nuestras mamás o las abuelas o quien sea lo hicieron y yo siempre he dicho, o sea, yo no juzgo esa parte porque creo que todas hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Sí. Completamente. Ya fue. Es como ahora déjennos un poco como ser, ¿no? En este proceso. Entonces, el sentirte que te estás reencontrando en este proceso de duelo que insisto, es redefinir, es transformarte como mamá, creo que es bien importante eso, sentir el apoyo de quienes están ahí contigo. Cerca. Sí, totalmente. Fíjate, yo creo que en vez de juzgar, creo que es la palabra, en vez de que se juzgue a la mamá, en este caso primeriza, que apenas está viendo qué onda y que le está agarrando el rollo a cambiar el pañal, a dormir, porque no duermes generalmente al tiempo. Entonces, es como, bueno, mejor no me digas nada. Mejor solamente apóyame, como dices. A mí también mi mamá iba y era como, ok, yo estoy aquí, no te juzgo, no te digo nada, pero quizá te hago la comida. Exacto. ¿Qué quieres comer? ¿Qué se te antoja? O yo, por ejemplo, a mí siempre, toda la vida me ha picado la casa, no me gusta estar en mi casa. Entonces, mi mamá es igual. Entonces, mi mamá llegaba y yo le decía, mamá, vámonos al Walmart si quieres. Sí. O sea, vámonos a dar la vuelta a una plaza, lo que sea. Y yo recuerdo, pues, que mi hijo estaba chiquitito y las miradas de la gente era así, mira. Como, ¿por qué traes al bebé tan bebé? ¿Por qué lo traes tan chiquito? Porque antes se usaba que la cuarentena era estar toda la cuarentena en tu casa, sí, sin salir y sin que le diera el aire al niño. Bueno, pero yo me siento bien, no le pasa nada. Entonces, creo que sí deberíamos de juzgar menos, contener más, escuchar más y solamente estar ahí. Sí. Yo creo que no necesitamos más. Necesitamos solamente ese apoyo y saber que están ahí. Completamente. Y yo creo que un tema a considerar sobre todo de manera como individual, o sea, cada una de nosotras, en este proceso de sentirte perdida, de sentir que estás redefiniéndote, ¿no? Que te estás encontrando ahora como mamá, con lo que quieres ser, con lo que, ahorita que, por ejemplo, que decía el tema de que tienes muchas pérdidas hasta de amigos, ¿no? O sea, claro, tus rutinas van a cambiar, muchas cosas van a cambiar en la maternidad diferente, o sea, evidentemente, ¿no? Va a cambiar sí o sí. Y no quiere decir que no vayas a hacer la misma de antes, simplemente es una versión diferente. Nueva. Una versión nueva. Pero sí creo que es súper importante el reconocer esa parte, el reconocer que estamos viviendo ese proceso y decir cómo quiero caminar en mi maternidad, cómo quiero avanzar, qué cosas realmente yo, pues sí, quiero hacer, qué no quiero hacer, qué cosas van a ser negociables o no en mi, o sea, conmigo, ¿no? Poniendo o haciendo un poquito de lado como al bebé y poniéndonos a nosotras en el centro de esto.
porque yo creo que es súper importante que, o creo fielmente, que si la mamá o el papá, ¿no? La pareja, pero si la mamá no está bien, si tú no estás bien contigo, nada está bien a tu alrededor, nada lo va a estar. No. Y con el bebé pasa un poco, yo creo que lo Sí. mismo. O sea, en la maternidad pasa, si no estás bien como mamá, no vas a fluir ni con tu esposo, ni con la familia, ni con tu hijo. Entonces, es sin sentirnos egoístas, porque luego muchos asocian este tema del egoísmo, sin sentirnos egoístas, ponernos en el centro 5 minutos Sí. y decir, ¿cómo quiero yo llevar este proceso? Sí. Sin considerar a tu bebé y a tu hijo, ¿no? Creo que ese es un tema bien importante y que a partir de ahí empieces a lo mejor como un poquito a hacer como tu plan, ¿no? De cómo quieres avanzar. Todo esto obviamente puede ser movible, todo esto, la maternidad es como, como el Big Brother, ¿no? Las reglas cambian cada 5 minutos. Literal. Entonces esto se puede No había pensado lo del Big cambiar, Brother. pero sí, pero sí, o sea, pero el que tengas un poquito como y reconozcas y pongas a lo mejor en papel, ¿no? Esta parte ayuda mucho, ayuda mucho. Yo ahí un poquito para cerrar quisiera compartirles un ejercicio que yo hice en mi posparto, que me compartió mi terapeuta, que la verdad hoy por hoy estoy súper agradecida de ese ejercicio que aunque se pueda parecer o pueda verse como muy, muy bobo, hoy digo, no, claro que sí, o sea, a mí me funcionó mucho, si a alguna le puede funcionar, pues qué bueno, esa es la idea, Claro. compartirlo. Y yo hice un ejercicio cuando me sentía perdida, y fue un poco, porque a ver, el duelo nos lleva después a la depresión posparto, ¿no? El duelo Sí. es como el pre y entonces llegas como a la depresión posparto. Cuando yo me sentía en este medio limbo, ¿no? De no saber como qué onda, que fui con mi terapeuta, me dijo, Adri, siéntate, date 5 minutos y escríbete a ti misma una carta en la que le agradezcas a la Adri de antes de ser mamá, ¿no? De estar aquí. Hoy no vas a ser 100% igual que antes, y no quiere decir que no vas a volver a hacer las cosas que te gustan, simplemente no vas a volver a ser la misma. Pero agradécele, porque esa Adri, desde niña hasta un día antes de ser mamá, es la que te trajo aquí. Es la que va a formar a Aitana, es la que va a educar a Aitana. Abrázala, dale las gracias, reconócele todo lo que ha hecho y lo que dejó de hacer para poder estar donde está. Y siento que esto es como un cierre de ciclo, ¿no? De abrazarlo y decir, estoy bien con esto, lo que hice, como sea que lo hice, bien, mal, juzgada, no juzgada, Ya no fue. me importa, ya fue. Ya fue, estoy aquí y de aquí para adelante decido avanzar de esta forma. Y de verdad que fue un proceso bien sanador conmigo misma, ¿no? Porque eso fue, pues para mí, no se lo compartía a nadie más, no nada, pero fue un proceso que me liberó de muchas cargas en ese sentido. O sea, dije, claro, Sí. soy yo para mí, por mi hija, en lo que quiero estar con ella, pero sí creo que ayuda mucho como a sanar en este proceso y sobre todo, insisto, reconocer estas emociones que estamos pasando, que muchas veces no son las mejores. Sí. Ansiedad, estrés, todo esto se vale. Se vale. Se vale sentirlo. Entonces, bueno, yo les comparto desde el fondo de mi corazón este ejercicio que hice. Que quizá más de alguna le puede servir. Que quizá más de alguna le puede servir. Y a ver, y puede servir aún y cuando. No tienes que ser la mamá primeriza, o sea. No. Porque pasa luego mucho tiempo, ¿no? Sí, Y no tienes como cerrado este ciclo. A lo mejor hay mamás que nos puedan ver, que ya tengan más tiempo de ser mamás, pero que necesiten cerrar este ciclo con esta persona que fueron y sanar para hacer esta versión de la mamá que quieren ser, que cualquier versión que quieran ser está padre. No importa cómo quieras llevar tu maternidad, ¿no? No importa flexible, no flexible, rutinas, no rutinas, hacer, no hacer, no importa. Pero fluir con eso desde lo que decíamos hace un rato, el lugar desde donde lo estás haciendo y hacia dónde quieres llegar. Exacto. ¿No? Sí, es súper importante. Yo creo que ya también un poquito como para cerrar este tema, este tip se me hace excelente.
justo yo creo que tenemos que visualizarnos, agradecer a esa persona que fue, agradecer a la persona que es ahora, pero ojo, esto no quiere decir que ya se fue para siempre aquella persona, porque a mí me pasó una vez que me comentaron y me dijeron que a mí me cayó gordísimo ese comentario y me dijeron, no, es que tú ya eres mamá y toda tu vida ya se acabó. Y ya es no más vuelves, para tu hijo, ¿no? ya, haz de cuenta que dile vaya a aquella Paola, dile vaya a la persona, ya nada más eres mamá. No, a ver, no me voy a ir de fiesta todos los sábados, pero bueno, yo puedo seguir saliendo con mis amigas, Claro. puedo salirme de viaje también sola y no pasa nada porque sigo siendo mamá. Claro. Que justo era mucho lo que pasaba antes, ¿no? Como que ya nacía tu hijo y ya nada más eras mamá y yo que me sacrifiqué por ti y que dejé mis mejores años y mi juventud. No, es que ya no somos las mamás sacrificadas que justamente había antes. Claro. Para que tu hijo esté bien, tienes que tener todo ese complemento de cosas bien armadas. Entonces, justo yo creo que eso es un tip súper bueno. El buscar ayuda si es necesario, que ya lo hemos mencionado también en el tema anterior, y que vamos a traer también psicólogas para que nos hablen de estos temas, como la depresión postparto, porque luego suena muy fuerte, pero también es súper común. Entonces, también buscar ayuda, agárrense de esa red de apoyo que tienen, sean papás, sean parejas, sean amigos, hermanos, lo que sea, agárrense de esa red de apoyo. Claro. Y recordarles que todo es temporal, nada es permanente, las cosas van mejorando, no todo se ve siempre color oscuro. Y pues muchas gracias, Adri, por compartir estos ejercicios, estas experiencias que hemos vivido. Y pues nada, pues gracias a ti, Pau, porque, insisto, abrimos nuestro corazón desde el fondo, aquí con ustedes. Sí. Ya lo dijiste, y a todos los que nos escuchan, que no son mamás, o que no están ahorita en este proceso de maternidad y son más bien esta tribu, esta red de apoyo, acompañémoslas solamente desde este lugar de soporte. Escuchemos, pongámoslas en este punto de prioridad a ellas como mamás, ¿no? Creo que eso es muy importante, y sobre todo, pues, no juzgar el cómo decida vivir cada una su maternidad. Creo que eso es lo más importante. Con eso te dije que cerráramos. Con eso te iba a decir que cerráramos. No juzguemos, por favor. Y si lo han hecho, yo creo que todas lo hemos hecho, pero intentemos ya no hacerlo más. Nadie, no juzguemos, no opinemos, tratemos de opinar lo menos que se pueda. O solamente si nos lo piden, apapachemos y acompañemos. Completamente. Pues muchas gracias, Pau. Gracias. Gracias a todos y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Amigas, muchas gracias por acompañarnos y por compartir este espacio con nosotros. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales, Spotify, YouTube y en nuestro Instagram, Lado B_maternidad. Hasta la próxima. Bye.